Bueno, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a empezar a grabar. Lo vamos a poner en pantalla completa. Bueno, entonces la clase que vamos a ver ahora es recursividad. Bueno, va a ser una nueva forma de pensar acá, ¿no? Entonces, recursividad se entiende de una o no se entiende más, digamos. Entonces, es una, ¿no es cierto? Es un método, una técnica que hay que aplicar la misma definición, ¿no? Entonces, es una nueva forma de pensar. Entonces vamos a ver un poco de historia y vamos a ver que está de acuerdo a la naturaleza también, ¿no? Entonces, todos estos contenidos vamos a ver, la definición, las partes y tipos de recursividad que tenemos, bueno, un pensamiento ahí de Edgar Dijkstra, ¿no es cierto?, el padre del Pascal y de la programación modular y la metodología, ¿no es cierto?, estructurada. Vamos a ver el recurso que utiliza la computadora para trabajar con la recursividad, ¿no? Y vamos a hacer el análisis del factorial, que es el método que conocemos mucho más, y si entendemos eso, directamente ya se terminaría la clase esta, digamos, ¿no? Porque hasta ahí es lo que todo el mundo explica y ve. Bueno, pero nosotros vamos a ver otras cosas más, la sucesión de Fibonacci y varios ejemplos más, y bueno, vamos a ver una que es de las mejores que hay, que es la Torre de Hanoi, para ya ilustrar finalmente. Y por supuesto que vamos a ver las ventajas y desventajas de la recursividad. Entonces, tienen todo eso para ver. Acá vemos un pequeño gráfico, está todo en negro, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que significa la recursividad en forma gráfica, ¿no? Por ejemplo, esta chica está en un bosque, y tiene un espejo, pero a la vez tiene otro espejo al frente, ella se está mirando en un mismo espejo. Y entonces fíjense que se arma la imagen de la recursividad infinita, ¿no? Eso es infinito. Yo mismo acá, para el Meet, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pasando el Meet, pero estoy viendo yo mismo en mi pantalla, estoy presentando mi pantalla. Y entonces se hace la recursividad infinita. O sea, yo mismo estoy viendo lo que ustedes están viendo, digamos. Entonces, estoy viendo mi propia pantalla. Se forma la recursividad infinita. Ustedes podrían decir, bueno, esto es repetitivo. No, ahí está el concepto erróneo. No es repetitivo, es recursivo, ¿no? Bueno, y después acá ven más abajo una imagen fractal, ¿no? Que está hecho por computadora y por un método re sencillo, ¿no? Pero que se llama recursivamente. Entonces, fíjense, las imágenes que se hacen son prácticamente los de la naturaleza, ¿no? Entonces, parecería que hay una conexión recursiva, hay un método recursivo en la naturaleza que no podemos distinguir muy bien, que es una ley de la naturaleza, ¿no? Bien. O sea que nos falta muchísimo conocimiento todavía. Bien. Entonces, hace mucho tiempo se inventó el lenguaje Logo, en los años 60 más o menos. Era un lenguaje para niños, pero no tan solo para niños, realmente después se dieron cuenta que es poderosísimo el lenguaje. Logo significa pensamiento, o sea que le da alas al pensamiento. Fíjense, lo inventaron en el MIT, ¿no? En el Instituto de Massachusetts, y sirvió muchísimo para la enseñanza, para la educación, para todo tipo de personas, con discapacidades o con otras capacidades, como se dice, ¿no? Entonces, este lenguaje realmente revolucionado la educación. Y es muy sencillo y esto lo deberían enseñar en la primaria, ¿no? A todo el mundo. Entonces, si ustedes tienen sus hijos, sus sobrinos, sus amigos, ¿no es cierto? Ahora ya no se llama Logo, aunque hay versiones de Logo, ¿no? Todavía. Ahora, por ejemplo, tienen el Scratch, ¿no? Que está en el aula virtual, está como un loguito arriba para que ustedes hagan clic y descarguen, o si no pueden ver y hacer maravillas ahí dentro de la misma página web de internet, ¿no? El lenguaje Scratch. Bueno, entonces fíjense cómo trabajaba el logo. Era una tortuguita, ¿no? Que en realidad era para que los niños lo harían en forma corporal, digamos, ¿no? Es como que se paraban sobre una tortuga, así, sobre una patineta, y ellos hacían la tortuga, entonces se empezaban a mover y se iba programando. Entonces decía, por ejemplo,
Hacia adelante 50. Hacia la derecha gira 90 grados. Fíjense, right 90. De derecha de nuevo 50, right 90. ¿No? Entonces, uno podía hacer todos estos dibujos y formaba un cuadrado. Entonces uno le enseñaba lo que era el cuadrilátero, el cuadrado, por ejemplo, con esta forma que iban dibujando. Entonces acá fíjense, podemos utilizar la repetición, hay condicionales, todo, pero fíjense de fácil que es. Dice, repito 4 veces, ir adelante 50 y voy girando. Cada vez que voy 50, después giro 90. Y eso lo hago 4 veces. Entonces, aprenden a programar, aprenden a hacer instrucciones, ¿no? Y bueno, y a tener un pensamiento superior, que es un pensamiento computacional. Entonces también, por ejemplo, podemos ver acá hacer una función, un método, con parámetros inclusive. Así se le podía enseñar a los niños y a las personas de otras capacidades, ¿no? Entonces, que únicamente, por ejemplo, tenían discapacidades motoras algunas, y el pensamiento estaba perfecto. Entonces, con esto podían hacerse. Entonces, lado sería la variable, el parámetro, entonces recibe el tamaño. Acá entonces sería 50 lo que le pasa, entonces vuelve a hacer. Y entonces era tu cuadrado, o sea, era un procedimiento. ¿Sí? Ahora, en Scratch, ¿no es cierto? Que ustedes lo tienen ahí para descargar y para ver. También tienen todo lo que es el code, se llama code, así, C-O-D-E, que también ahí tienen otra forma de programar con agentes, se llaman esto, ¿eh? O bien con tortuguitas, ¿no? O con Logo. Entonces, esto era lo más viejo. Bueno, en ese lenguaje, por ejemplo, podíamos programar y decíamos, ¿qué significa caminar? Y bueno, para caminar, decimos acá, hacemos un procedimiento, una función, decimos que tenemos que dar un paso. Y dar un paso es hacer un pasito hacia adelante, movernos un pasito hacia adelante. Eso es dar un paso. No es recursivo, es dar un pasito, ¿no? Todo esto se ejecuta paso, escribe paso, y la tortuguita ustedes van a ver que lo que hace es dar un pasito, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que significa. Bueno, acá no sé por qué esta cosita no está bajando, estoy grabando y capaz que está saliendo en la pantalla, lamentablemente. Bueno, después para caminar, fíjense qué ocurre acá. Dice, caminar es dar un paso y volver a llamar a caminar. Entonces acá ocurre un problema en el cerebro, no nuestro, porque nosotros estamos adaptados, digamos, a la parte, perdón, a nosotros nos viene un problema. ¿Qué significa esto? Dentro de la definición de caminar está el propio caminar. Pero para los niños esto es totalmente natural. Dicen, caminar es dar un paso y volver a llamar a caminar. Entonces esto es caminar. Pero esto es una recursividad infinita. Y la tortuguita vivía en un mundo de una dona, así un mundo toroidal, en la cual puede ir y volver por cualquier lado, no hay problema para dónde camine. ¿Por qué? Porque infinitamente lo puede hacer. Entonces, la recursividad infinita para los niños no hay ningún problema, y para este lenguaje también. ¿Sí? En cambio, para nosotros que somos más estructurados, el infinito no tiene que existir en el lenguaje que estamos viendo, porque si no se arma un problema. Entonces, esto lo tenemos que, de alguna manera, achicar un poco, y bueno, y se pierden cosas, pero también se ganan otras, porque yo ya puedo programar en otro lenguaje, que no sea justamente el Logo, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué nos dice Niklas Wirth? Wirth era, ¿no? Entonces, este es el padre del Pascal, ¿no? Él nos dice cuál es el poder de la recursividad. Que yo puedo hacer mediante objetos finitos llegar a algo infinito y ver lo que es lo infinito, ¿no? Lo vimos recién ahí. Entonces, con una instrucción, yo puedo ver el infinito prácticamente. Bueno, tienen para leerlo acá, vamos a ir más rápido. Y acá está la definición, que es lo que ustedes tienen que saberlo, ¿no? Para nosotros. Entonces, nos dicen en azul acá. Se define como un subalgoritmo o un módulo en general que se llama a sí mismo. O sea, lo que está en la definición está dentro de lo mismo. O sea, se llama a sí mismo con al menos una condición de salida. Y esto es lo que le agregamos, con al menos una condición de salida. ¿Por qué? Porque si no sería una recursividad infinita
y no nos sirve para algoritmos, para nosotros, para nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, para nuestro paradigma, digamos. Bueno, entonces dice, es un modo de definir o especificar algo en términos de sí mismo, ¿no? Bueno, esa es la definición. Tiene para leer ahí. Y la recursividad entonces ahora va a tener dos partes, no como el primer ejemplo que vimos para caminar, sino que ahora tenemos que tener un caso base. Cuando esto es para finalizar. Entonces dice, es aquel que para su solución requiere utilizar el subalgoritmo que se está definiendo. No se requiere, o sea, no se requiere al subalgoritmo que se está utilizando. O sea, es la finalización el caso base. Y el caso recursivo es aquel que utiliza el subalgoritmo que se está definiendo. ¿Sí? Entonces son dos partes. Una parte va a ser el caso base, que es para terminar la recursividad, y otra parte es la parte recursiva o la que se está definiendo en términos de sí mismo, ¿no? Bueno, entonces fíjense que tienen más para leer ahí, pero son dos partes. Y van a haber dos tipos de recursividad. Un módulo o una función, ¿no es cierto? O un procedimiento, como ustedes lo quieran llamar, que se llama a sí mismo, ¿sí? Pero con alguna condición de salida. Puede tener una, dos, lo que sea. No se olviden de esto, porque si no esto va a repetirse hasta el infinito. Y no repetirse, sino va a ser recursivo hasta el infinito. Yo mismo a veces me confundo también, ¿no? La recursividad indirecta va a ser que un módulo A llame a un módulo B y este a su vez llame a un módulo A de nuevo, ¿sí? Hasta que llegue a alguna condición de salida, ¿no? Entonces, eso también puede ocurrir. Cualquier módulo que ustedes tengan ¿no es cierto? Que ya venimos trabajando, cualquier función, la podemos transformar en recursiva, ¿sí? Tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones y utilizo la recursividad, ¿sí? La recursividad, la forma es mucho más elegante, la forma de escritura, es mucho más clara, ¿sí? Entonces a uno cuando lo ve así le gusta cómo es la programación en forma recursiva. Hay lenguajes que son recursivos por naturaleza. Por ejemplo, hay un lenguaje que es el Haskell, ¿sí? El Scheme, ¿sí? Y el ML son lenguajes de programación que están hechos para solamente con recursividad. No tienen ni el mientras, ni el para, ni el repetir, o sea, no tienen las repeticiones, sino que son recursivos. Entonces uno tiene que pensar en forma de funciones, es otro paradigma de programación, ¿eh? Pero bueno, nosotros también podemos pensar en lo mismo utilizando Python en este caso, ¿eh? Bueno, van a ver ustedes que el gran problema que tiene, o sea, uno de los dos problemas grandes que tiene la recursividad es que utiliza un recurso que se llama la pila o el stack, ¿no? Pila o stack. La pila o el stack es una memoria de la computadora, es un recurso que tiene la máquina y que debido a las diferentes llamadas recursivas, o sea, fíjense en el espejo, eso cuando uno ve, se va formando una pila, ¿eh? de datos, ¿sí? De datos o de llamadas recursivas. Es como cuando ustedes, por ejemplo, si tienen Windows, abren una ventana, después abren otra ventana, otra ventana, otra ventana, abren un montón de ventanas. ¿Dónde está toda esa información? Está dentro del stack, se llama, en la pila. De tal manera que ustedes cierran una ventana y el programa recuerda, esa memoria recuerda ese, ¿no es cierto?, ese recurso, recuerda dónde estaba anteriormente, o sea, no vuelve a cualquier ventana al azar, sino que, por ejemplo, esto se denomina un proceso LIFO. El último en entrar, last input, es el primero en salir. ¿Por qué? Porque es una pila. Entonces, el último en entrar, como una pila de plato, de piedra que vemos acá, va a ser el primero en salir. Entonces, a ese recurso se lo denomina pila. Hay otro recurso que es el montón, se llama, el heap, pero eso utiliza para otras cosas la computadora, ¿no? Que en este caso no lo vamos a ver. Entonces va a ser una pila de llamadas, ¿no es cierto? Que va a ser un proceso o un procedimiento, como ustedes lo quieran llamar, LIFO, ¿no? El último en entrar va a ser el primero en salir. Esto es lo que se tienen que acordar bien ustedes para que entiendan la recursividad. Entonces, el último en entrar va a ser el primero en salir. Y se arma la pila de llamadas. Ustedes en todos los programas que van a ver de recursividad, se va a armar una pila de llamadas, dos pilas de llamadas, tres pilas de llamadas, de acuerdo a la recursividad que se haga. Pero siempre se arma una pila. Y el último en entrar va a ser el primero en salir.
De esa forma es que la tienen que pensar a la recursividad. Si ustedes no la piensan de esa manera, entonces están fritos porque no lo van a entender a los procesos recursivos. Bueno, cuando hay un error acá, se hace un desbordamiento de la pila, se llama. ¿Por qué? Porque se terminó la memoria, ¿no? O si no, dice stack overflow. O sea, la pila se ha sobrellenado, digamos, está demasiado cargado. Python lo que hace para que no ocurra este error en tiempo de compilación, dice, bueno, hago un corte a los 1000. Si hay 1000 llamadas acá, entonces yo ya corto y le digo al usuario, che, hay un error en la recursión. ¿Sí? La pila ya está llena, no está del todo llena, pero para que no haya entonces si hay 1000 datos, 1000 ventanas abiertas, es porque el usuario algún error está cometiendo, ¿no? Bueno, al pelo. Entonces acá vamos a ver el factorial recursivo. Entonces ustedes presten toda la atención acá. Dejen de pensar en otras cosas, dejen de hacer sus funciones corporales, inclusive no, ya no tanto, pero presten atención de tal manera que si entienden esto, ya lo otro va a ser todo por añadidura, digamos, ¿no? Bueno, la función factorial cuando se definió en forma recursiva, ¿sí? Entonces la función recursiva del factorial nos dice, por definición, que el caso base, el 0 factorial es 1, por definición. Y nos dice que cualquier número natural, ¿no es cierto?, factorial va a ser el número ese por el valor de ese n menos 1 factorial. Entonces ahí está la recursividad. Acá tenemos arriba el caso base y acá abajo tenemos la llamada recursiva. ¿Sí? O sea, el factorial de 5, por ejemplo, o de 4, nosotros al final sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que se llega al último y que es lo que nosotros a veces lo usamos sin recursividad y hacemos el factorial. Pero el factorial fue definido recursivamente, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos hacer de esta forma, como una función doble, de tal manera que ahora yo voy a definir el factorial de un número n, que sería el n factorial este de acá, factorial n. Y vamos a poner primero que nada el caso base, o sea, ¿cuándo va a finalizar la recursividad? ¿Sí? Que es que no voy a utilizar la función recursiva, la misma función. Entonces decimos que va a ser 1 si n es igual a 0. Entonces ya estamos prácticamente programando. Y vamos a decir que es n por el factorial de n menos 1 si n es mayor a 0. ¿Sí? Facilísimo. Fíjense, cuando hago la función lo voy a hacer de esta manera. Defino la función, digo el factorial de n. Si n es igual a 0, ¿no? Retornamos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el valor del retorno. Y si no, retorno n por el factorial de n menos 1. Sáquenle foto con la memoria. Se tienen que acordar, ¿no es cierto? Porque siempre se toma este ejercicio, o sea, para todos lados ustedes, esta es la definición general que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre acá? Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer el 4 factorial. Yo acá voy a meter el número 4 en el parámetro n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la memoria, en la pila? Entonces, el 4 va a decir, bueno, 4 es igual a 0 o no. Entonces vengo y llamo, digo 4 por el factorial de 3. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Se pone la primera piedra o la primera llamada. ¿Sí? Entonces decimos 4 por el factorial de 3. Pero fíjense que acá, ¿no es cierto? No se resolvió nada todavía porque no multipliqué nada. Multipliqué n por una función que estoy llamando de nuevo. Entonces, esto viene acá y viene 3 factorial. 3. Pregunto de nuevo, ¿es n diferente igual a 0? No. Entonces vengo de nuevo acá. Y vuelvo a multiplicar n por el factorial de n menos 1. Entonces, el factorial de 2. Entonces, ¿qué voy haciendo? La pila. Entonces decimos, primero lo llamé con 4, entonces 4 factorial va a ser 4 por 3 factorial. Armo la pila. 3 factorial va a ser 3 por 2 factorial. Vuelvo a la definición de 2 factorial. 2 factorial va a ser 2 por 1 factorial. Se lo ve mejor acá en la pila, ¿no? Que hacer la prueba de escritorio ahí. Sería un rompeojo total. 1 factorial va a ser 1 por el 0 factorial. Pero resulta que 0 factorial tiene su definición propia, que es el caso base. Entonces 1. Como 1 es un valor, y acá ya llegamos a este final, retornamos 1, empiezan a retornar y empiezo a sacar los datos de la pila. Ya sé lo que es 0,
factorial es 1, y empiezo a retornar y sacando uno por uno las piedras hasta llegar al último, que es lo que significa 4 factorial. Y bueno, ¿qué resultado nos va a dar? Lo que ya sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, eso es lo que... Ustedes cuando lo ven acá, esto retorna, 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 no hace más nada, pero ya es como que terminaría la función. ¿Por qué? Porque al hacer este producto todavía no terminó, porque no retornó nada, sino que volvió a llamar de nuevo recursivamente esto. Entonces, finalmente va sacando todos los datos de la pila. ¿Sí? A veces hay recursividades que cuando voy volviendo no hago nada, sino que retorno, no hago nada. ¿Por qué? Porque la tarea ya lo hice mientras iba armando la pila. Entonces yo mientras voy armando la pila puedo ir haciendo alguna tarea. O bien, cuando retorno puedo ir haciendo alguna tarea. Entonces, eso van a ser los dos procesos diferentes que podemos haber, ¿no? O a veces las dos cosas, ¿no? De acuerdo al problema. Entonces, este matemático, ¿no es cierto? Leonardo de Pisa, que se llamaba Fibonacci por el libro, por el lugar donde estaba en Italia, un gran matemático, vio que la naturaleza tenía algo matemático detrás, ¿no? Entonces él veía que siempre se repetían patrones, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, en cada vuelta hay diferentes cantidades de datos, lo mismo en las margaritas, en los girasoles. Bueno, acá cuando se hizo esta cara, tiene el Fibonacci detrás, digamos, ¿no? Entonces, es el número perfecto, el número de oro también se llama, ¿no? Las tarjetas de crédito tienen esa forma, el Panteón tiene la forma, o sea, es un número de oro, se llama. Bueno, también se ve en las galaxias que se repite un patrón matemático, porque nosotros lo estamos viendo, ¿no? Entonces hay algo que la naturaleza tiene escondida y que nos quiere decir, pero nosotros no sabemos escuchar, ¿no? Entonces no lo vemos. Bueno, Fibonacci, después de trabajar un montón, encontró un patrón, ¿no? Y él lo encontró y resolvió el problema de los conejos. Entonces decía que cierto hombre tenía una pareja de conejos al comienzo, ¿no? Una parejita. Y dice, en un lugar cerrado, y se desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año. Porque es su naturaleza parir otro par en un simple mes. Y en el segundo mes los nacidos parir también. ¿Sí? Si ustedes saben, hay muchas familias que funcionan de esa forma también, ¿no? Entonces, se reproducen como conejos, decimos. Entonces, queremos saber, con una parejita que empezamos a comienzo de año, al año, ¿cuántos conejos tenemos? O cuántos pares de conejos, porque nos está pidiendo cuántos son creados, dice, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre y la importancia de esta, ¿no es cierto?, que sigue una regla matemática. Entonces, se hace un diagrama, empezamos con los conejitos en el tiempo cero, fíjense acá va recorriendo el tiempo, serían los meses, y acá vamos viendo cuántos pares de conejos hay. Entonces al comienzo están la parejita en el tiempo cero, en el tiempo 1, o sea en el mes 1, de acuerdo a cuando empezamos, va a seguir dando la misma pareja, pero ya quedó preñadita, ¿no es cierto?, ¿no?, la hembra. Y después, al próximo mes, ya da a luz los hijos, ¿no? Un par da, porque dice que da un montón. Entonces puede tener más pares todavía, ¿no? No solo, pero bueno, supongamos con esto. Y estos serían los padres, ¿no? Los iniciales, digamos. Y de ahí van naciendo los hijos. Fíjense, esto, en este mes nacen, crecen, pero ya al próximo mes ya queda, ¿no es cierto?, pueden quedar preñados y al siguiente mes ya pueden tener su propio hijo. Eso es lo que dice. O sea, nacen, crecen un poquito, ¿no es cierto?, se queda embarazada o preñada y al próximo ya da. Y bueno, y así se van sumando. Entonces acá hay 3 pares, acá hay 5 pares, acá hay 8 pares, fíjense, y estaríamos en el mes 6, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos contando desde 0. Bueno, entonces, fíjense cuál es la relación de pares acá. Esta es la sucesión de Fibonacci, la que está acá abajo. 1, 1, 2, 3, 5, 8, es la que él encontró. Y bueno, ¿cómo se obtiene esta sucesión de Fibonacci? Si yo la veo, ¿no es cierto? La tercera, las dos primeras son 1, 1 y 1. Pero la tercera es la suma de los dos anteriores. La cuarta es la suma de los dos anteriores. La quinta es la suma de los dos anteriores, fíjense.
la sexta, la suma y así sucesivamente. Entonces, al final del año, tiene 144 pares de conejos. ¿Sí? Entonces, 288 conejos tengo yo, ¿no? Entonces, un buen negocio, digamos, ¿no? A criar conejos. Bueno, y por eso que en Bahía Blanca hay toda una empresa de hacer conejos, y trabajan con la carne, con la piel, ¿no? O sea, con todo. Realmente es, pero bueno, hay que poderlo criar también. Entonces, la sucesión de Fibonacci, vamos a hacer una función que se va a llamar Fibo, de n, lo mismo que antes. Vamos a crear primero el caso base, que es lo primero que ustedes tienen que ver. Entonces decimos, bueno, va a ser 1, fíjense en estos dos casos, cuando el n es 0 o cuando el n es 1. O sea, cuando el periodo, ¿se acuerdan? Era 0 o 1 en el tiempo, entonces el resultado va a ser 1. Entonces, entre 0 y 1. Algunos empiezan con 1 también acá, ¿no? Entonces, pero generalmente el tiempo o lo que sea empieza en 0, ¿no? Entonces, pero pueden ver bibliografía que empieza en 1. 1, 2, 3, así. Y después la parte recursiva, vamos a decir, que el fibo de n va a ser la suma de los dos anteriores. Fíjense, el anterior y el anterior, si el n es mayor que 1. Entonces, parecería re fácil, pero acá el problema que tiene esto es que estoy creando dos pilas de datos. Esta llamada recursiva y esta llamada recursiva. Entonces después van a ver que eso va a ser una desventaja también porque yo estoy calculando dos veces lo mismo y entonces después hay que ver cómo optimizar el proceso. Y también se lo puede hacer en forma no recursiva, que es más eficiente, ¿no? Para calcular el Fibonacci. Pero bueno, la definición en sí misma era recursiva. Bien, entonces decimos acá, definición de Fibo, base de n, si n es 0 o n es 1, acá le pueden sacar el paréntesis, retorna 1. Si no, retorno Fibo de n-1 más Fibo de n-1. Re fácil porque la naturaleza del problema era recursiva. Entonces, yo lo puedo hacer en forma recursiva. Bueno, después veré si me conviene o no, de acuerdo a la memoria y todo eso. Entonces, acá se va armando un árbol binario de recursividades. ¿Sí? Entonces, si empiezo con Fibo de 6, voy a calcular el Fibo, va a ser el Fibo del 5 más el Fibo de 4. O sea, podríamos haber puesto al revés, ¿no? Entonces, Fibo de 5 más Fibo de 4. Después resulta que el Fibo de 5 es Fibo de 4 más Fibo de 3, porque es la suma de los dos anteriores. Lo mismo para el 4 es de 3, pero fíjense acá que esta es la dificultad. El Fibo de 3 lo estoy calculando acá y también lo estoy calculando acá. Entonces, después van a ver ustedes que hay métodos que memorizan lo que ya calculó y entonces optimizo el Fibonacci como si tendría una sola recursividad, ¿no? Y hasta que el árbol llega al principio y después retorno sobre mis pasos, ¿no? Entonces siempre va a quedar en 1 al final. Y después voy sumando lo que estaba haciendo nomás. Bueno, entonces ahí tiene el árbol recursivo. Fíjense que se forma un grafo ahí, pero en este caso es un árbol que tiene dos nada más, dos hijos, digamos, ¿no? Entonces la madre acá, no vamos a decir el padre, tiene dos hijos, ¿no? Entonces es un árbol binario, se llama. Bueno, que nos va a servir un montón para más adelante. Entonces acá vamos a ver dos funciones, ¿no es cierto? Dos módulos, dos, ¿no es cierto?, métodos que nos ilustra perfectamente lo que es la recursividad, más allá de la complicación, acá que dice print n con un espacio. Esto es para que imprima todo juntito, ¿no es cierto? Que nosotros ya lo sabemos. Entonces, fíjense, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a calcular el binario de un número. Entonces, para calcular el binario, lo único que ¿se acuerdan? La técnica era ir dividiendo el n en 2, en 2, en 2, en 2, cada vez, siempre división entera. Y voy calculando el resto. En el resto es donde va a quedar el número binario. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, tomo el número 13, lo divido en 2, va a ser 6 y me queda 1. De nuevo tomo ese valor 6, lo divido en 2, me queda 3 y me queda 0. Y así todos los otros. ¿Hasta cuándo voy a hacerlo esto? Hasta que llegue a un número n que sea menor que 2. Acá, eso es lo que me va a decir ahí. Cuando llegue a un número menor que 2, entonces ahí pararía y directamente imprimo el n, ¿no es cierto? Que es este de acá. O bien también podría haber impreso el resto, ¿no? Pero bueno, ya imprimo el n directamente porque es justamente va a ser un número menor que 2, entonces podrá ser 0 o 1. No me va a quedar otra. Entonces voy a imprimir desde esto, voy formando la pila. Esta pila estaría al revés, digamos, ¿no? Entonces primero el 13, después el 6, después el 3. Es como que voy hacia arriba. Esto ustedes veanlo como que estarían hacia arriba. No vean esta flecha de acá.
sino que voy haciéndolo hacia arriba. Y después fíjense que de la pila voy sacando del último hasta el comienzo. O sea, mientras voy sacando, voy mostrando. Y eso es lo que se ve acá. Digo yo, bueno, n de binario de 13, preguntamos si es menor que 2. No, venimos acá. Vuelvo a llamar al binario, pero no hago nada. Llamo acá de nuevo. Vuelvo a hacer. Me pregunta, ¿es menor que 2? No, porque es el 6 este de acá. Entonces, vuelvo a llamar de nuevo al binario. No estoy haciendo nada hasta ahora. O sea, únicamente llamando, llamando, llamando. Y al final, cuando ya termine, cuando ya llegué al 1, imprimo el n. O sea, imprimo 1. Sí, podría haber impreso esto también, pero no me conviene, directamente el 1. Y después vuelvo sobre mis pasos, o sea, voy sacando y voy imprimiendo el resto de n, o sea, voy imprimiendo esto. Entonces, voy imprimiendo de arriba hacia, o sea, voy sacando y voy imprimiendo. Armé la pila y después saco y voy imprimiendo. Así es como podríamos hablar en recursividad. Armate la pila primero y después anda mostrando tal cosa. Bueno, entonces esa es la programación. Armo la pila. Fíjense qué pasa con el revés. Yo tengo un número, 1936, y lo quiero mostrar al revés al número. O sea que sea 6, 3, 1 y 9. Así. O sea, en ese sentido. Entonces, ¿qué hago? Lo divido de nuevo por 10 y saco ahora el resto de la división de dividirlo por 10. Entonces, ¿qué sería? Si 1936 lo divido por 10, me queda 193 y el resto es 6. O sea, ustedes están viendo que en el resto ya está el número como girado, digamos, ¿no? Un revés, digamos, ¿no? Después de nuevo este número lo vuelvo a dividir por 10 y me queda el resto. Ese número de nuevo lo divido hasta que este número de nuevo vuelve a ser menor que 10, ¿no? Es parecido al anterior, pero el proceso es totalmente diferente. Fíjense, vuelvo a hacer de nuevo, digo si n es menor que 10, imprimo el valor de n. ¿Sí? Que este de acá es el que yo digo, si es menor de 10, imprimo n. Cualquier número, porque ya el número, los dígitos del 0 al 9 no tienen revés, digamos, ¿no? Bien, y si no ocurre eso, fíjense qué proceso voy a ir haciendo. Primero voy imprimiendo y luego armo la pila. Entonces yo mientras voy calculando, voy mostrando y voy a mostrar el número al revés justamente. 6, 3, 9 y 1. Y armo la pila recursiva. Pero después cuando retorno de esto, ya no muestro nada. Entonces empiezo a retornar. Es como que voy sacando las piedras, pero ya no hago más nada. ¿Por qué? Porque ya el proceso que yo quería hacer ya lo hice antes, que es imprimir. Entonces estas son las dos formas de ver. Fíjense que únicamente cambiar una acción de abajo hacia arriba, pero que trae consecuencias que son tremendas, ¿no? Analícenlo bien, ejecútenlo, pero si no se entiende esto, vuelvan de nuevo al factorial y de nuevo vuelvan a esto, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan hacer los procesos recursivos solo después, cuando uno le plantee un problema común y uno le diga, armámelo en forma recursiva, ¿sí? O si no, más adelante van a ver ustedes que los problemas más complejos son todos recursivos prácticamente, ¿sí? Bien. Acá para manejar listas, también lo vamos a ver a la lista como si fuera algo recursivo. Lo podemos ver de esa forma. Entonces podemos ver que esta lista de acá tiene una cabeza, que va a ser el primer valor, y todo el resto va a ser la cola de tail, ¿no? Entonces va a ser cabeza y cola. Así lo podemos ver. Entonces yo lo puedo ir descabezando a la lista en todo momento y después de nuevo voy a tener otra cabeza y la cola. La cabeza y la cola. Entonces lo voy descabezando, digamos. Entonces, por ejemplo, sería la cabeza va a ser la lista en la posición 0. ¿No es cierto? Y la cola va a ser la lista, todo lo que queda, desde el 1 hasta el final. Y entonces podemos decir que la lista va a ser la cabeza más la cola. Tal cual. Es así como lo vemos. Y la otra forma la podemos ver así. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que acá la cabeza va a ser T y la cola va a ser vacío, porque es el último que tenemos, acá en esta parte. Y todo esto va a ser la cola para la próxima recursividad, o sea, voy a tener el 1, que va a ser la cabeza, y el resto va a ser la cola. Y bueno, y acá tienen el diagrama como lo estaría mostrando. Entonces, fíjense, yo lo puedo ver de esta forma. La lista va a ser el valor 2 más toda la cola. ¿Lo ven? Va a ser el 2 más toda la cola.
Y bueno, pero por supuesto que antes yo ya fui haciendo qué era la cola en todo caso. Entonces va a ser la cabeza más el vacío. El 1 más toda la cola que era lo anterior. Entonces esto lo voy haciendo hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo ven. Y con esto ustedes pueden resolver todo lo que sea recursividad con listas. Únicamente viendo este concepto. Y nada más, ¿no? Bueno, entonces ahora, por ejemplo, puedo sumar la lista en forma recursiva. Entonces vamos a decir que la suma va a ser 0 si la longitud de la lista es 0. O sea, si está vacío, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0 la suma. Y después puedo ir haciendo la suma. ¿Por qué? Porque primero sumo lo que tiene la cabeza más la suma de toda la cola, digamos. Entonces esto se va a ir llamando. Entonces cuando venga lista de nuevo la próxima vez acá, como parámetro, ya voy a tener una lista de nuevo, ¿no es cierto? Que va a ser la cola anterior. Entonces vuelvo a preguntar acá y lo voy a descabezar de nuevo. Entonces voy a ir sumando lista 0 más lista 1 más lista, y siempre llamando a suma hasta que llegue un momento del caso base. Y entonces acá tenemos la función, fíjense, el método, suma, y decimos que si si la longitud es 0, entonces retornamos 0, y luego retornamos la lista en su cabeza más todo lo que es la cola, pero como suma. Re fácil, transformamos algo repetitivo en algo recursivo, ¿no? Como la ruda macho y la radicheta, ¿no? Como dicen ¿cómo se llama? Los riojanos. Bueno, acá vamos a ver una figura recursiva que hay un video ahí en el aula virtual para que ustedes lo vean, que realmente se hace muy fácil, y fíjense que tiene 3 recursividades. Entonces, empezamos por esta rama que dice 0, donde 0 es, ¿no es cierto?, cuando yo ya llego es una línea nada más, dice es un segmento con un ángulo de 90 grados, así. Después la rama 1 va a ser la rama 0, esta de aquí que teníamos acá, con una rama de 60 para allá y una rama en 120 para allá en el extremo superior. Y después vamos a tener una rama, cuando tenemos el número 2, que es esta de acá, que vamos a tener la rama 0, que va a ser esta de acá abajo, más una rama 1, fíjense que acá la rama 1 en el extremo superior. Entonces esto vuelve recursivamente al anterior y al anterior para que lo vaya a dibujar. Entonces, fíjense, acá tenemos la parte recursiva. Entonces, ¿qué hace este rama 0A, donde A es un ángulo? Dibuja un segmento de largo L, cualquiera, ¿no? En un ángulo A. ¿Sí? Entonces, esto es 90 grados, un segmento de longitud L. No nos dice la longitud acá, usted la longitud la tiene que poner antes, ¿no? Y después llamo recursivamente a la rama N, cualquiera que yo quiera hacer. Por ejemplo, un árbol de 80 generalmente se pone de 100, ¿no? De 100 ramas, y entonces dibuja la rama 0, y después, fíjense, llama a esta rama de n-1 para un lado, y voy restando el ángulo de menos 30, y acá otra rama hacia la derecha, sumando 30 grados. Y eso es todo, pero las llamadas recursivas, en este caso, acá estaría el caso base, y acá estaría, este sería el caso base de arriba, y estos serían las 3 llamadas recursivas. ¿Sí? Entonces, véanlo, está muy fácil, está hecho en Python, y les sugiero a ustedes que lo hagan lo mismo, háganlo en Scratch, por ejemplo, para si quieren jugar un rato y aprender Scratch también, ¿no? Yo lo estaba haciendo anoche, pero bueno, estaba muy cansado, así que no me salió, ¿no? Pero están los videos, y siempre en inglés, por supuesto, están para que uno los haga, ¿no? Bueno, para el año ya les voy a mostrar eso. Otro ejemplo que tenemos es el árbol B, justamente, es lo que estábamos viendo recién. Entonces, fíjense la ventaja de esto y qué es lo que utilizan las bases de datos, ¿no? Un árbol binario, en la cual una madre acá, un nodo madre, tiene 2 hijos únicamente, ¿sí? Entonces, a veces dicen padre, pero el padre no es, ¿no? Entonces tiene 2 hijos. Cada uno tiene 2 hijos o no, o puede tener uno solo, ¿no? Entonces, fíjense los datos. Esta es una lista de datos, una lista común, en que puede ser nombres de personas, lo que sea, y yo los quiero ordenar a esos datos. Entonces, yo ya los puedo ingresar inmediatamente a esta estructura de datos, que es un árbol, y que ya estén ordenados. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Si es mayor a esta letra, primero empezamos con la primera, ponemos el primer nodo. Después ingresamos la segunda letra y vemos si es mayor o menor.
Si es mayor, lo voy a poner en la derecha, en el hijo derecho, diríamos. Y si es izquierdo, lo voy a poner en el hijo izquierdo, que es este lado. Entonces, por ejemplo, B es menor que F, entonces viene y se ubica aquí el nodo. Después va G, el próximo G, entonces mientras yo voy ingresando los datos, ya los voy ordenando. Viene acá G, o sea, a la derecha, ¿no? Y únicamente comparo si es menor o mayor. Paso con el D. Entonces, D, ¿es mayor a F? No. Viene para este lado, entonces. D, ¿es mayor que B? Sí. Entonces se pone en la parte derecha de acá. O sea, la regla es, andate a la derecha si es mayor o andate a la izquierda si es menor. Y ahí anda poniéndolo. Bueno, el I lo mismo. Entonces, ¿I es mayor que F? Sí. ¿Es mayor que G? Sí. Entonces lo ponemos acá, a la derecha. ¿Sí? C, ¿es mayor que F? No. Entonces venimos acá. C, ¿es mayor que B? Sí. D es mayor que C. O sea, ustedes pueden preguntar siempre por el nodo o por el otro. Entonces, resulta que no es mayor C, no es mayor que D, entonces viene a la izquierda. Y así háganlo para los próximos, entonces ya está la forma del árbol. Entonces ahora lo único que nos queda es recorrer el árbol para que veamos cómo lo vamos a ir podando al árbol. Entonces yo puedo decirlo en forma recursiva también. Digo, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a visitar a los nodos. Entonces esto vamos a hacer una búsqueda primero en profundidad se llama. Esto es las siglas en inglés. Esto lo van a ver en otras materias ustedes. Pero ya no estamos adelantando para que ustedes vean lo sencillo que es cuando estamos viendo la clase de recursividad. Entonces esto después ustedes lo van a hacer con grafo y todo y van a ver la optimización de todo, cómo van a podar los árboles, cómo van a recorrer. En este caso nosotros vamos a ir en profundidad, no vamos a ir por extensión así, ¿no? Entonces, bueno, las operaciones que se pueden hacer, dice, es N visite el nodo actual. N va a significar visitar el nodo actual. L dice, vaya al subárbol izquierdo, de left. O sea, vaya hacia las ramas de la izquierda. Y R dice, che, váyanse a las ramas de la derecha. ¿Sí? Entonces, yo le puedo dar a alguien que me está cortando el árbol, che, cortame todo lo que tenga a la izquierda y después andate a la derecha. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que ir a la más izquierda y después empezar a ir a la derecha, pero cuando terminó de esa rama de la izquierda. Entonces, es todo un problema. Entonces, podemos hacer en orden, va a significar en order, así lo ponemos en inglés, L, o sea, voy hacia la izquierda, visito el nodo y después voy a la derecha. Y bueno, después tenemos los demás, pero eso no nos va a preocupar a nosotros. Únicamente vamos a ver este de acá, que es en orden, ¿no? Voy a ir a la rama de la izquierda, voy a visitar el nodo y después voy a ir a la rama de la derecha. Muy bien. Entonces, de este mismo, esto lo saqué de la Wikipedia, así que está. Voy a empezar acá con el árbol a recorrer. Entonces, ¿cuál es en orden? El primero es el verde, el color verdecito. Entonces me dice, vaya hacia la izquierda. Entonces me voy hacia la izquierda. Fíjense, visito este nodo que es el verde. Entonces, A. Voy imprimiendo A. Ya está, ya, fíjense, esta es la idea que salga, que se imprima en forma alfabética, ¿no? En orden. Después dice, vuelvo por acá. Fíjense que voy recorriendo los nodos, no puedo recorrer de otra forma. Y toco el nodo. Entonces, N, left N. Entonces estoy tocando el N. A, B. Después de nuevo de acá, dice, me voy a la derecha. Pero después de la derecha me voy al nodo más a la izquierda que tengo. Toco el C. Entonces, A, B, C. Después vuelvo, toco el nodo. Después me voy hacia la derecha. ¿Sí? Y como me voy hacia la derecha, ya no tengo más opción. Entonces, este sería, ¿no es cierto? El último que queda, el de la izquierda, todo lo van a tocar acá. Entonces, toco ese nodo de ahí, ¿no? Y vuelvo a hacer mis pasos y toco el nodo N. Después me voy hacia la derecha, ¿no? Entonces me voy hacia la derecha y bueno, y acá no hay otro nodo, entonces el nodo nada más, porque ya no tengo otro, porque no voy a la izquierda, entonces vuelvo, sería el nodo, ¿no? Entonces, bueno, vengo de acá, voy visitando los nodos, me voy a la más izquierda posible y después vuelvo sobre mis pasos, visito el nodo. Y me vuelvo hacia atrás, hacia acá. Entonces ese sería en orden, entonces me quedan los datos ya ordenaditos a todos. ¿Sí? Entonces, una forma más rápida, así trabajan las bases de datos, ya están todo ordenado. Y entonces lo que hace después todo un proceso de podamiento, de acomodamiento para que el árbol sea, no tenga una rama re larga, sino que esté todo así bien chato, digamos, ¿no?
Y bueno, y después esto se puede hacer en preorden, en postorden, de acuerdo a lo que yo necesito hacer de este árbol, ¿no? Para resolver operaciones algebraicas, utilizan estos métodos. Bueno, otro ejemplo, y el último ya creería yo de esto, ¿no? Es la torre de Hanoi. Entonces, fíjense, el juego es sencillo, ¿no? En la cual yo tengo que, la única regla que dice, lo único que tengo que hacer es yo mover disco por disco, ¿no? No sé si pase dos, no acá. Tengo que mover disco por disco. No puedo mover de a todo un grupo. Entonces, el uno lo tengo que llevar a alguno de estos palitos que está acá, ¿no? Con madera, de plástico, cómprense este juego ustedes. Entonces, tengo que mover. Y no puedo poner, la otra regla es que no puedo poner uno más chico sobre uno más grande. O sea, uno más grande no puedo poner sobre uno más chico, sería mejor dicho. Entonces, esas son las dos reglas que tienen, ¿no? Entonces dice, mover de la torre origen a la torre utilizando B. O sea, utilizo la auxiliar sería acá. Y solo se puede mover un disco cada vez. Un disco mayor, de mayor tamaño, no puede descansar sobre un disco más pequeño que el mío, ¿no? Estas son las tres reglas que tiene el juego. Este juego es tan importante, que lo juegan los chinos hace un montón, que, ¿no es cierto?, dice que si yo muevo disco, una torre de 64 discos, es cuando se termina el mundo, el universo. Es 2, la cantidad de movimientos siempre va a ser 2 elevado a la n menos 1, ¿no? Todo eso es la cantidad. Entonces, si yo saco ese número, es esta cantidad, y si cada movimiento tarda un segundo, tomaría 884 billones, ¿sí? O sea, 3 veces más de año, 3 veces más que la edad del universo que tenemos actualmente. O sea, es un montón. Y acá ustedes van a ver lo que es la complejidad. Con este ejercicio vemos lo que significa la complejidad. Entonces ustedes empiezan jugando con un disco, con 2 discos, con 3 discos, y van aumentando la complejidad a medida que va aumentando la cantidad de discos. Es lo mismo que pasa en la facultad con ustedes. Si yo tuviera 2 estudiantes, no es lo mismo que tener 3. No es lo mismo que tener 4. No es lo mismo que tener 1.200 estudiantes que tenemos nosotros. Entonces, imagínense lo que es la complejidad por la cantidad de estudiantes que son. Entonces, es un gran problema para los docentes, por supuesto, ¿no? Entonces, la complejidad a veces se da por la cantidad y no por la complejidad misma del problema. Bueno, eso lo va. Recuerden que complejidad significa, como ya lo vimos antes, en el método científico, creo que lo vimos, significa que es un ovillo que está todo enredado. Eso significa complejidad, ¿no? Bueno, acá vemos entonces, ¿cuál es la estrategia de solución? Así como era lo otro, que eran 3 pasos nomás, acá también son 3 pasos. Dice mover la torre de altura menos 1 a un poste intermedio, al auxiliar, utilizando el poste destino. ¿Sí? Fíjense, es como hacer de a 2. Van a ver ustedes, acá la estrategia está cuando yo veo 2 discos nada más, ¿no? Entonces, esa misma estrategia la tengo que utilizar cuando tengo n discos. Entonces, yo ya no trabajo con 2, sino que digo altura de menos 1. Mover el disco restante al poste destino y mover la torre de altura n-1 desde el poste intermedio hasta el poste destino usando el poste origen. Parece un rompeojo, léanlo bien después ustedes, pero es como que si estarían trabajando con 2 discos únicamente. Y entonces, todo el segundo disco va a ser toda la otra torre, de altura n-1. ¿Sí? Bueno, entonces acá está el método, ¿sí? La función, y entonces tenemos que pasarle parámetros de cuántos discos son, cuál es el origen, cómo se llama el destino. El origen va a ser el A, el destino va a ser el C, y el intermedio va a ser el B. Eso van a ser los iniciales que tenemos. Bueno, entonces si la altura es mayor que 1, fíjense, llamo recursivamente de nuevo a la misma función. Y entonces cambio esto, imprimo, y luego muevo de nuevo la torre con estas cosas que está acá, que es lo que dijimos en esta parte. Entonces ustedes descubran eso, pero es tal cual como lo está diciendo acá arriba en la estrategia. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, estamos poniendo origen, destino, ¿no es cierto? Y las palabras que decían ahí. Entonces acá están las 2 recursividades, y lo único que ponemos acá en el medio es la impresión nada más, para que veamos dónde para ponerlo. ¿Sí? Entonces vemos acá, esta figura la conseguí, está al final en la bibliografía, en los enlaces,
los agradecimientos, por supuesto, a esta persona que hizo esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un solo disco, sería el caso base, con esto terminamos, pasa del origen al destino. ¿Está bien? Desde el A al C pasa. Entonces dice acá, por ejemplo, mover, la altura va a ser 1, empieza en A, yo quiero que llegue a C, con el intermedio que es el B. ¿Sí? Bueno, entonces mueve el disco de A al C. Fíjense, es el procedimiento que estaba ahí, mover torre. Entonces esto está imprimiendo mover disco. Entonces, le está diciendo acá. ¿Se entiende perfectamente? Cuando vamos al segundo, ¿no? Bueno, acá de nuevo, voy a poner acá que pantalla completa, ¿no? Acá vemos cuando son dos discos. Entonces este es con el que se ve la estrategia. ¿Qué hacemos acá? Ustedes fíjense, tengo que mover este disco de acá del A, lo tengo que pasar al B, al intermedio. Después que hago, el disco que está en A, lo paso al disco destino. Y después que hago, lo que está en el intermedio, lo paso al disco destino. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Paso el celeste que está acá, lo paso acá. Este que es el origen, lo paso al destino. Y después lo que está en el poste intermedio, lo paso al destino. Entonces, mover. La altura va a ser 2, de A al C con B, ¿no es cierto? Que va a ser el intermedio. Y entonces se arma 3, o sea, hay 3 movimientos. De A al B, ¿sí? El poste origen al intermedio, de A al C y del B al C, o sea, del intermedio al final. Entonces esto se entiende claramente porque lo estamos viendo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a la complejidad. 3 discos. Fíjense cuántos movimientos hay. Sería la cantidad de discos elevado, perdón, 2 elevado a la cantidad de discos menos 1. ¿No es cierto? Entonces 2 al cubo, 2 a la 3 sería 8, menos 1, 7 movimientos. O sea que tenemos que hacer 7 movimientos. Eso es lo que nos está diciendo el 7 este de acá. Y entonces ponemos acá y ustedes ven todo el procedimiento que se hizo. ¿Eh? Entonces ahí vean la estrategia, hasta acá ustedes lo pueden pensar e ir viendo bien. Pero ya más de 3 discos ya empieza a costar, ¿no? Entonces vamos a 4 discos. Entonces, acá ya tenemos 15 movimientos. 2 a la cuarta, 16, menos 1, 15, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la cantidad de movimientos y bueno, y si ejecutan el programa, ahí tienen todos los movimientos que tienen que hacer. Pero yo los invito a que los jueguen, a que los hagan. Y entonces encuentren la estrategia y van a ver ustedes que la estrategia es como que si estarían jugando con 2, nada más. Entonces eso es lo que está haciendo la recursividad. Y fíjense que acá está el poder de la recursividad, porque realmente resuelve un problema muy complejo en partes que son sencillas. O sea, la recursividad también tiene esa definición que es resolver un problema complejo resolviendo partes sencillas. Acá también se puede decir que esto es divide y vencerás, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la recursividad? Bueno, acá lo tienen para leer, ¿sí? O sea, las definiciones son más elegantes, más claras, más limpias, ¿no? Y se pueden resolver problemas cuando son de naturaleza recursiva, como los árboles, los grafos, los visitantes, los carteros que van visitando, un paquete, si yo estoy en tienda mía o en Mercado Libre y tengo que entregar paquetes, entonces me conviene hacer un programa para resolver esto, ¿no? Por ejemplo, en un cajero automático, si yo quiero dar dinero, entonces tengo que dar dinero de acuerdo a lo que me piden, de acuerdo a los billetes que tenga y a lo que, no cualquier cosa, no le voy a dar a todo de 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son problemas recursivos y que son complejos de resolver. Cuando la tarea es compleja, se puede dividir en subtareas más simples mediante la recursividad. Esas serían las ventajas. La desventaja dice, a veces la lógica detrás de la recursividad es difícil de seguir. Más vale, ¿no? Las llamadas recursivas son ineficaces y ocupan mucha memoria y tiempo. Eso sí, ocupan memoria. Entonces recuerden que hay un límite de la memoria. Las funciones recursivas son difíciles de depurar, de seguir, ¿no? Pero una vez que uno lo entendió, es mucho más sencillo, ¿no? Cuando las iteraciones sean mejor, la mejor opción. O sea, generalmente las iteraciones son la mejor opción, generalmente.
Pero bueno, hay que poder pasar una función recursiva a una iterativa. Al revés sí se puede hacer. Cuando las llamadas recursivas llenen el stack. Por supuesto, la pila. Recuerden que esta es la pila. Bueno, entonces acá tienen toda la bibliografía y con esto cerramos la, ¿no es cierto? Dejamos de grabar.